quiero que veas muy bien esto. Es café. 1. Es un remedio natural, potenciará tu salud y te hará muy bien. El otro, en cambio, es un café malo. El grano no es bueno, la dosis no es correcta. Y de eso exactamente vamos a hablar hoy. De cuáles son los 3 principales errores que todos mis pacientes cometen al preparar su café y que convierten a una bebida excelente en una bebida con potenciales efectos secundarios: gastritis, ansiedad, temblor de manos y mucho más. Si quieres convertir a tu café en un verdadero remedio natural, entonces esta charla es para vos. Error número 1. Preparar el café mal, no saber qué granos elegir y no saber cuál es la dosis. Y acá tienen que entender algo. Mis pacientes, muchos de ellos no comprenden que el café es un remedio natural y que se utiliza para potenciar tu cerebro, tu memoria, para mejorar la función de tu corazón, para darte más energía. Y utilizan cualquier dosis. Ahora imagínate, tomar tu pastilla para la presión a cualquier dosis. Claro que te hará mal. La diferencia es que la gente no piensa en esto cuando se trata del café. Entonces vamos a lo primero. ¿Cómo puedo elegir un buen grano de café? ¿Sabías que algunos tipos de café contienen moho, contienen agrotóxicos, contienen pesticidas y otros tóxicos peligrosos? ¿Escuchaste hablar alguna vez de la acrilamida, una sustancia que literalmente te predispone a tener diferentes tipos de cáncer? Bueno, algunos de ellos están presentes en nuestros cafés. Por otro lado, cuando elegís mal el café, muchos de sus antioxidantes, sus polifenoles e incluso la cafeína está alterada. Mi recomendación: elige un café tostado, que sea tostado ligero o tostado medio. Es decir, el color del grano no tiene que ser negro ni marrón muy oscuro. Cuando esto ocurre es porque se tostó de más, y al tostarse de más tendrá más acrilamida y tendrá menos poder antioxidante. Segundo dato importante: nunca compres café torrado. Yo sé que no llega a todos los países, pero si alguna vez en vez de tostado lees torrado, eso es un grano malo que sobró, que quedó y se lo quema en conjunto con azúcar para disimular su mal sabor y para darle mejor textura. Es un grano de desecho. No te lo recomiendo que lo compres. No compres café torrado, compra tostado, ligero o medio. Otro dato importante que por ahí nadie sabe: fíjate muy bien la fecha de tostado. No te estoy hablando de cuándo el café vence, por ejemplo, vence en 2026, no. Fíjate cuándo se tostó. Idealmente los mejores cafés son los que se tostaron en los últimos 30 días. Contienen todos sus antioxidantes, todos sus polifenoles. A medida que pasa el tiempo, cuando ocurren 6, 8, un año o 2, van perdiendo algunas de sus propiedades. Si querés un café excelente, trata de que el tostado haya sido muy cercano a la fecha del consumo. Y te doy otro detalle: los granos, si podés, trata de que sean orgánicos. Recordá que muchos granos no orgánicos presentan pesticidas, agrotóxicos, entre otros químicos peligrosos. Y te doy un último detalle: si podés moler el café en casa, mucho mejor. Ahora, doctor, ahora que ya sé elegir el grano, ¿cuál es la dosis de café que actúa como un remedio natural? Bueno, la mayoría de los estudios científicos muestran que consumir entre 250 a 400 miligramos de café es lo ideal para tu cerebro, tu corazón y el resto de tu cuerpo. Y ahí vos te preguntarás: ok, ¿cómo consigo esa dosis? Depende cómo lo prepares, y te voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Yo lo preparo aquí. Esto es una prensa francesa. Observa que es como una especie de red. Se coloca el café molido medio allí, se lo deja reposar con agua caliente por 3 a 5 minutos y luego se lo exprime. Si vos preparás en la prensa francesa 1,5, una cuchara y media o 2 de estas, de las de sopa de café molido grueso, y tomás entre 3 a 4 tazas por día, estarías entre 250 y 400 miligramos. Si en cambio vos utilizás café filtrado, te recomiendo utilizar entre 1 a 2 cucharadas por cada taza de café que bebas, y te recomiendo beber entre 2 a 3 tazas de estas, de las más comunes que hay. Si en cambio vos sos de los que le gusta el café expreso, el que viene en chiquitito, en shot, lo que se suele utilizar es 1 cuchara de café molido por cada shot que prepares. Y para llegar a la dosis de entre 250 y 400 miligramos, tenés que beber entre 5 a 6 shots de los pequeños de 80 mililitros. Y por último está el café americano. El café americano simplemente es el expreso que le agregas más agua para diluirlo un poco. En ese caso también tenés que tomar entre 4 a 5 tazas de estas. Bien, ahora ya sabes elegir el grano, ya sabes la cantidad. ¿Cuál es el segundo error que mis pacientes cometen al preparar café? Es beber café a cualquier hora. Ustedes saben muy bien que si beben café en la mañana, tienen mejor ánimo,
responden mejor, tienen más fuerzas, tienen más actividad. Lo mismo que si lo hacen antes de entrenar, es un potenciador del entrenamiento. Podés ir al gimnasio con mucha más potencia, los músculos te van a rendir más. Pero si tomás café en horarios inadecuados, vas a tener síntomas secundarios, insomnio, irritabilidad. ¿Y esto con qué tiene que ver? Miren, existen básicamente dos personas y yo quiero que vos te identifiques con una de ellas. Unas son personas que son metabolizadores lentos. Te doy un ejemplo, yo soy un metabolizador lento. Yo bebo una taza de café a la mañana y tengo energía hasta las 3, 4 de la tarde, porque metabolizo muy lento, porque mis genes y enzimas especiales de mi cuerpo degradan lentamente el café. Si bebo 2 o 3 tazas de café me empiezan a temblar las manos o no duermo a la noche. Si a vos te pasa esto, sos un metabolizador lento. En cambio, hay personas que beben café y a las 2 horas ya no sienten más los efectos. Están cansados nuevamente y requieren otra taza. Esos son los metabolizadores rápidos. Lo primero que tenés que hacer es ver cómo vos metabolizás el café. Si vos sos un metabolizador lento, yo no te recomiendo por ninguna razón que vos bebas café después de las 2 de la tarde. Y si sos un metabolizador rápido, no te recomiendo después de las 4 de la tarde. Por otro lado, los metabolizadores lentos pueden requerir entre 2 a 3 tazas solamente de estas que estuvimos hablando, y los metabolizadores rápidos pueden requerir hasta 4 o 5 tazas, es decir, más cerca de 400 miligramos. Y acá ustedes podrán decir, doctor, pero yo bebo café siempre después de la cena y duermo muy bien. No confundas dormirte rápido con dormir bien. Se ha visto que si bebes café cerca de la hora de dormir, y estoy hablando hasta 6-7 horas antes, las ondas cerebrales de descanso se alteran. Es decir, por más que duermas bien y descanses, realmente tu cerebro continuará trabajando, y por eso el otro día te sentís cansado, por eso cada vez requerís más cantidad de café y por eso después tenés trastornos del sueño. Entonces, en resumen, si sos un metabolizador lento, nunca bebas café después de las 2 de la tarde, idealmente después de las 12 del mediodía. Si sos un metabolizador rápido, permitite un café hasta las 2, 3 o 4 de la tarde como máximo. No bebas después porque realmente alterará tu sueño. Vamos al error número 3, y es que mucha gente que no sabe que esto es un remedio natural, lo bebe con ciertas enfermedades, arritmias, hipertensión, gastritis, ansiedad. Empecemos. Si soy hipertenso, doctor, ¿puedo tomar café? Miren, yo soy cardiólogo y yo te digo una cosa, sí podés y sí debes tomar café. A menos que tu médico te diga lo contrario. Se ha visto que el café tiene la capacidad de elevar lentamente la presión, apenas un poquito, 30 minutos luego de tomarlo. Pero esto no quiere decir que te haga mal. Al contrario, esto potencia tu corazón. Hay estudios que muestran que quienes beben café siendo hipertensos o teniendo problemas del corazón, luego cuando le hacemos un estudio para ver cómo está su corazón funciona mejor. Entonces, si te han dicho que por ser hipertenso no debes beber café, esto es un mito. Y ya sabemos que a los hipertensos incluso les hace bien, aunque aumente transitoriamente la presión. No pasa nada porque no aumenta sostenidamente. Prohibirle el café a los hipertensos es como decirle no hagas deporte. Una locura total. Tanto el deporte como el café van a ayudar a bajar la presión. Número 2. Doctor, ¿y si tengo arritmias? ¿Puedo beber café? Bueno, miren, mucha gente me dice, doctor, yo no bebo café porque me causa arritmias. Lo que en realidad tienen estas personas no son arritmias. Y lo que en realidad tienen se llaman palpitaciones. Sienten que el pecho les late tuc, 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 y lo sienten latir más fuerte y más rápido. Esto no es una arritmia. Una arritmia es cuando el corazón está fuera de ritmo. Lo que produce el café es aumenta la fuerza de contracción del corazón y aumenta la velocidad. Y estos se sienten como latidos en el pecho, como tuc, 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 tuc. Va más rápido, pero continúa en su ritmo. De ninguna manera predispone a que tengas arritmias. Entonces, si tenés arritmias, en la mayoría de los casos, podés beber café. Y acá hay una pseudo excepción. Hay pacientes que tienen mucha fibrilación auricular que algunos cardiólogos prefieren que beban menos café o que no beban. Yo creo que la mayoría de ellos pueden beber café, pero con el permiso de su médico. Número 3. Si tenés gastritis, úlceras o reflujo. En ese caso, sí, el café tiene efectos secundarios porque daña la mucosa de tu estómago, la mucosa de tu esófago y te genera acidez. Si vos sos una persona con estos síntomas, el café no es lo mejor, de ninguna manera. En ese caso yo te digo que vayas disminuyendo, eso sí, disminuida a poco, porque si todos los días bebés 2 a 3 tazas de café y lo sacás de golpe, vas a estar irritable, muy cansado, de mal humor. Entonces si bebés 3 tazas, pasá a 2,
por día, durante una semana, 10 días y después a una y después déjalo. Pero no continúes bebiendo si tenés gastritis, úlceras o reflujo porque empeorará tu síntoma. Número 4. Si tenés ansiedad, y no estoy hablando de la persona que alguna vez está ansiosa y demás, estoy hablando de la persona que tiene un trastorno ansioso. El café tiene la capacidad de en algunas personas producirle crisis de ansiedad, crisis de pánico, hacerle sentir muy mal, hacerle sentir muy irritable. Estos pacientes deben limitar la cantidad de café. En ese caso también te recomiendo los jugos verdes para proteger un poco tu estómago. Entonces, resumamos. 1. Elegí bien los granos. Tostado ligero o medio. Nunca quemados. 2. Granos torrados. Nunca. Número 3. La fecha del tostado. 30 días antes. Número 4. No bebas café a cualquier hora. Fíjate si sos metabolizador rápido o lento y bebé café cuando te corresponda. No bebas café si tenés gastritis, reflujo o ansiedad. Y bebé café, a menos que tu médico te diga lo contrario, si sos hipertenso e incluso si tenés arritmias, a menos que esas arritmias te hagan sentir muy mal. Pero recordá, hacer latir tu corazón más rápido y más fuerte es bueno y esto lo muestran los estudios científicos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.